Libro del profeta Zacarías, el capítulo 4, el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy a hablarles sobre un tema que he titulado Dependiendo de Dios por su espíritu. A ver, digámoslo todo. ¿Ya pasó la ofrenda? Digámoslo todos. Dependiendo de Dios por su espíritu. Creo, hermanos, que nosotros como cristianos, hijos de Dios, estamos llamados a depender de Dios todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. Porque sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Aquí dependemos de Él para todo. Y por eso Dios, hablando por boca del profeta Zacarías, que en hebreo significa el Señor recuerda. Y Dios en esta noche nos está recordando que su palabra es fiel y verdadera. Y nos recuerda que nosotros como seres humanos debemos depender de la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando los israelitas estaban en el exilio, cautivos en Persia, dice que el rey Ciro le dio permiso a unas 50,000 personas para volver a Jerusalén y empezar a reconstruir el templo bajo el liderazgo de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era un gran líder en el pueblo de Israel y era gobernador de una provincia. Amén. Y como tal, Dios entonces le dice a Zorobabel, porque él tenía la misión de reconstruir el templo que había sido destruido, entre tanto que su pueblo estaba cautivo. Pero Dios le dice a Zorobabel: no es con ejército, no es con la fuerza humana, es con el poder de mi espíritu. Porque no se trata de cosas que son gobernadas por la fuerza humana. Se trata de algo espiritual, se trata de algo que solo Dios con su espíritu puede hacer en la vida de cada persona. El hombre no cambia, el hombre no se transforma, el hombre no se regenera por sus propias fuerzas.
el hombre cambia, el hombre se regenera por la intervención del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Y si no, que lo digan los hermanos. ¿Quién los cambió? ¿Quién los transformó? ¿Quién hizo la obra? Dios por su Espíritu Santo. Y durante este tiempo de reconstrucción, Zacarías, quien era un profeta y sacerdote de Israel, recibió múltiples visiones de parte de Dios. Y en una de ellas está el versículo que hemos leído. Esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Porque las batallas que libró Israel no fue por la fuerza de Israel, es porque Dios estaba con ellos y Dios libraba las batallas con pocos hombres. Dios libró grandes batallas, no por la fuerza del hombre, por el poder de Dios que obraba en ellos, por su Espíritu. No debemos depender de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas que Dios nos da mientras vivamos aquí. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es un llamado divino a depender del poder de Dios y no de los recursos humanos o las fuerzas físicas, las cuales son finitas y limitadas. Por eso dijo Dios: no con ejército ni con fuerza. La victoria proviene del Espíritu Santo, que provee la energía y los medios necesarios para que hagamos la obra de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La palabra espíritu en el idioma hebreo se utiliza como ruach, que significa aliento, viento o soplo. Y hay algunos ejemplos en la Biblia. Éxodo capítulo 15, verso 10. Y Ezequiel 37, 9 y 10. Éxodo 15, 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Soplaste, es decir, el Espíritu de Dios estaba interviniendo en ese instante, porque el Espíritu de Dios, ruach, como viento o soplo, sopló sobre aquel mar y el mar se dividió y el pueblo pasó en victoria, porque por el Espíritu de Dios están las victorias. Y Ezequiel 37, verso 9 y 10. Ustedes conocen lo del valle de los huesos secos según la Escritura de Ezequiel 37.
Amén. 9 y 10. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, a Ruach, al viento, al soplo: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es decir, la vida proviene del Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, aleluya, grande en extremo. Hermanos, solo Dios puede restaurar al hombre de las ruinas, de la miseria. Así como el valle de huesos secos, imposible que se levantaran, que vivieran. Pero el gran poder de Dios, para Él no hay nada imposible. Él levanta al hombre caído, lo levanta del cieno, del pecado. Él le da vida. Y aquí estamos por el Espíritu de Dios. Pero hay que depender de Él. Amén, amén. Es importante que nuestra completa dependencia esté en el Espíritu del Señor. No en nuestras propias capacidades, fuerzas, ideas, planos o estrategias. No. La fuerza humana es limitada y no basta para realizar la obra de Dios. El problema de confiar en nuestras fuerzas para hacer lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha llamado, es que somos débiles, limitados, frágiles. Es decir, no es con la fuerza, no es con mi fuerza. Cuando confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades para hacer la obra de Dios, acabamos frustrados por lo limitados que somos. Y entonces viene el desaliento, el desánimo. Porque de pronto usted luchó, se esforzó, puso de su parte la fuerza humana, su capacidad, su inteligencia. Pero hermanos, aquí hay que depender más de Dios. Y no confía en la fuerza, en la capacidad, en la sabiduría o en la inteligencia del hombre. Confía en Dios, porque esto es de Dios, y dependiendo de Dios veremos que Dios confirma su palabra. Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Dice el sabio Salomón, Proverbios 3, 5: fíate de Jehová, confía en Jehová, dependa de Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no confíe en sus capacidades. Verso 6: reconócelo en todos tus caminos, y Él, solo dependiendo de Él, y Él enderezará tus veredas.
afirmará tus pasos y andarás con su mente puesta en Dios, su mirada puesta en Dios, y andará firme, confiado, que Dios por su Espíritu le estará guiando a toda verdad, porque Él es quien, tomado de su mano, llegaremos a la meta final. Así que nuestro Dios no nos dejará, sino que hará todo lo que Él dijo que haría de hacer con su Espíritu. David necesitó del Espíritu de Dios para vencer a Goliat. El Espíritu de Dios obró en estos hombres de la antigüedad para librar a su pueblo de mano de los enemigos. El segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 7 y 8. Mire lo que dice esta escritura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 7 y 8. Esforzaos y animaos. No tengan miedo. Dice, no temáis ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con el rey de Asiria. Hermano, con nosotros no está el ejército humano, la fuerza humana. Con nosotros está el ejército celestial, los ángeles de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él lo defiende. Es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Y sigue diciendo, con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas con su Espíritu. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Cómo no vamos a confiar en las palabras? Palabra de Dios. Porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios la que obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios confirma su palabra con su Espíritu Santo. En conclusión, es por el Espíritu de Dios que reconstruiremos en este año las ruinas caídas, tanto a nivel de iglesia como a nivel familiar o a nivel personal. Es que el enemigo ha hecho daño. Ha dejado ruinas para algunos creyentes, los ha arruinado familias, le hace daño a la iglesia. Y nosotros estamos aquí para reconstruir, para restaurar, pero eso lo hacemos con el poder del Espíritu. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Es por el Espíritu de Dios que en este año venceremos a nuestros enemigos,
que no nos han dejado avanzar. Los enemigos nuestros no es carne ni sangre, no es el hombre, no es el político. El enemigo nuestro es el diablo, son los demonios, es el mundo que nos rodea y que ofrece tantas cosas al joven, al cristiano, para sacarlo de la iglesia y arruinarlo espiritualmente. Esos enemigos los vamos a vencer en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Porque Filipenses 1:6 dice: estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros. ¿Quién comenzó en vosotros la obra? No fue el pastor, el evangelista, el hermano, el consejero. No. El que comenzó en vosotros la obra fue el Espíritu de Dios, que le convenció, que le reveló, que le enseñó el camino y lo trajo a la iglesia y lo tiene en la iglesia. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay que depender del Espíritu de Dios. Hay que confiar en Él. Hay que esperar en Él. Porque esta obra no es con ejército, ni con fuerza, es por el Espíritu de Dios. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios esté obrando en la vida de cada hermano. Necesitamos que los hermanos sean llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Necesitamos que el poder de lo alto, el poder del Espíritu de Dios, llene esta iglesia como lo hizo el día de Pentecostés, donde habían 120 hermanos congregados esperando la promesa del Espíritu. Y a los 50 días de estar ahí esperando, Dios confirma la palabra. El Espíritu, el soplo, sopló y la casa se estremeció y los cimientos se estremecieron y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban ahí congregados. El Espíritu de Dios en esta noche está aquí y Él puede llenarle, Él puede bautizarle, Él puede en esta hora hacerle hablar en otras lenguas como Él quiere que hable.